el olor a guiso de la abuela Carmen llenaba el comedor de la casa de Madrid. Era un domingo cualquiera, el primero que Nerea y Alberto pasaban con sus padres desde su regreso de la luna de miel. Nerea, aunque con cierta prevención, quería llevarse bien. Alberto, cariño, tráeme la bandeja del horno, dijo Carmen desde la cocina, con voz dulce. Tú, Nerea, podrías remover la salsa. Necesita mano de mujer, que es más suave. Nerea puso los ojos en blanco, pero sonrió. Tomó la cuchara de madera. Claro, Carmen. Alberto entró, le guiñó un ojo a su mujer y sacó la bandeja. Su padre, Jorge, estaba ya sentado a la cabeza de la mesa, hojeando el periódico. Huele de maravilla, Carmen, dijo Jorge sin levantar la vista. Es la receta de mi madre. Ella siempre decía que la cocina es el verdadero altar de una casa. Las mujeres de antes lo entendían. La comida se sirvió. Todos sentados. Carmen comenzó a servir grandes porciones a su hijo y a su marido. Para el hombre que trabaja, fuerza, declaró, depositando un trozo enorme de carne en el plato de Alberto. Luego, una porción notablemente más pequeña para Nerea. Para nosotras, con cuidar la línea basta. Nerea miró su plato, luego el de su marido. Alberto comía con la cabeza gacha, sonriendo nervioso. La verdad, Carmen, dijo Nerea, intentando que su sonrisa no se resquebrajara, con el ritmo de trabajo que llevo en el bufete, necesito casi tanta energía como Alberto. Carmen se rió, un sonido corto y seco. Ay, hija, pero el trabajo de fuera, es eso, de fuera. El de dentro es el que de verdad importa. ¿No te parece, Jorge? Jorge asintió, masticando. Claro. Un hombre necesita un hogar en orden. Eso da paz. Yo creo que un hogar en orden lo hacemos entre todos, replicó Nerea, su voz un poco más tensa. Alberto es bastante bueno fregando los platos, la verdad. Carmen dejó el tenedor con un leve clac. Mi Alberto, fregando. ¿Qué cosas? En mi época, mi padre no sabía ni dónde se guardaban los platos. Y mi madre, que en paz descanse, jamás se habría sentado a la mesa si mi abuelo no le daba permiso. Eran otros tiempos, con más respeto. El aire se espesó. Alberto tocó el brazo de Nerea bajo la mesa. Mamá, son otras costumbres ahora, dijo, con voz conciliadora. Nerea y yo nos repartimos las tareas. Nos va bien. Costumbres, costumbres, Carmen meneó la cabeza, con una sonrisa condescendiente. Algunas costumbres nuevas no son más que falta de educación. Una mujer con sentido debe saber cuál es su lugar. Y su lugar no es compitiendo con su marido, sino apoyándole. Desde atrás. Sin hacerse notar demasiado. Nerea sintió un calor subirle por el cuello. Sin hacerse notar. Había estudiado 6 años, había aprobado unas oposiciones durísimas, se había ganado su puesto a pulso. Y ahora, su lugar era, desde atrás. Yo apoyo a Alberto, dijo, midiendo cada palabra. Y él me apoya a mí. Eso es un matrimonio, ¿no? Un equipo. No un general y su criada. Jorge bajó el periódico y lanzó una mirada grave. Nerea, a tu suegra se la respeta. Ella ha criado a un gran hombre. Sabe de lo que habla. Yo no discuto su experiencia, Jorge. Hablo de mi vida. De nuestra vida. Tu vida ahora es parte de esta familia, dijo Carmen, su dulzura inicial evaporada. Y las familias tienen sus reglas. Aquí, los domingos, se come lo que yo cocino y se habla de lo que es importante. La familia. La continuidad. Hizo una pausa dramática y clavó sus ojos en Nerea. A propósito, ¿os habéis planteado ya lo de los niños? Un hijo le daría un sentido a todo esto, Nerea. Te anclaría. Nerea se quedó sin aire. Alberto se aclaró la garganta, incómodo. Mamá, por favor, es muy pronto. Disfrutemos de ser recién casados. ¿Pronto? A tu edad, yo ya te esperaba a ti. El reloj biológico no espera, hija. Y un hombre necesita un heredero. Para sentirse completo. Para que su esfuerzo tenga sentido.
Nerea ya no pudo contenerse. ¿Y una mujer, Carmen? ¿Para qué necesita un hijo una mujer? ¿Para anclarse? ¿O para sentirse completa, quizás realizándose en lo que ha estudiado, en lo que le apasiona? Carmen la miró como si hubiera hablado en griego antiguo. La mayor pasión de una mujer debe ser su familia. Lo demás son caprichos de la modernidad. Ay, Alberto, suspiró, dirigiéndose a su hijo con fingida pena, te dije que una abogada sería complicada. Esa fue la gota. Alberto, en vez de defenderla, puso una mano sobre la de su madre. Vamos, mamá, no empieces. Nerea es estupenda. Solo que, a veces las ideas son distintas. Hay que adaptarse. Adaptarse. La palabra resonó en los oídos de Nerea como una condena. No era apoyarse. No era defendernos. Era adaptarse. Ella era la pieza extraña que debía pulirse para encajar. Sí, dijo Nerea, dejando la servilleta al lado del plato, su voz sorprendentemente clara y fría. Las ideas son distintas. Y adaptarse es una calle de dos direcciones. ¿No os parece? Se levantó. Perdonad, de repente he perdido el apetito. Alberto, ¿vienes? Alberto miró a su madre, a su padre, a Nerea en pie. El conflicto le tensaba el rostro. Nerea, cariño, siéntate. No arruines la comida. Mamá no lo decía con mala intención. Carmen puso una expresión de víctima herida. Claro que no. Solo pienso en vuestro bien. En el bien de la familia. Nerea los miró a los tres. Alberto, atrapado en su lealtad dividida. Jorge, refugiado tras su periódico como si el conflicto no fuera con él. Y Carmen, con esa mirada de quien posee la verdad absoluta, inmutable como el granito. En ese momento, Nerea no vio a su familia política. Vio un muro. Un muro de tradiciones viejas y desgastadas, de expectativas rígidas, de un respeto, que era solo sumisión disfrazada. Y vio a su marido, no al otro lado del muro, sino encaramado en él, indeciso, pidiéndole a ella que no hiciera ruido. No dijo nada más. Dio media vuelta y salió del comedor. Oyó a Alberto musitar una disculpa y su suegra decir, en un susurro calculadamente audible: déjala. Son cosas de recién casados. Ya aprenderá. Nerea subió las escaleras hacia el dormitorio que compartían, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No era rabia, aún. Era algo más profundo y más frío, la certeza. La certeza de que esto no había sido un mal comienzo. Esto era la muestra. El prólogo de una batalla que ella no había elegido, pero que, ahora entendía, tendría que librar. Y lo más aterrador no era la oposición de Carmen. Era la duda de si Alberto estaría, al final, a su lado en la trinchera, o si se quedaría cómodamente sentado a la mesa, pidiéndole que no arruinara la comida. Los días siguientes a la comida del domingo transcurrieron en una paz tensa y fría. Nerea y Alberto apenas hablaron del incidente. Él se mostró más cariñoso, trajo fles, insistió en lavar la cena. Era su manera de pedir disculpas sin tener que pronunciar palabras que pudieran poner en entredicho a su madre. Nerea aceptó los gestos, pero una distancia sutil se había instalado entre ellos. La imagen de Alberto, callado ante los comentarios de Carmen, no se borraba de su mente. Fue su propia madre, Elena, quien la llamó a mitad de semana. Su voz, siempre práctica y directa, sonaba preocupada. Nerea, cariño, ¿estás bien? Suenas lejana. Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada con el caso nuevo. No me mientas. Es la suegra, ¿verdad? Nerea suspiró. Su madre tenía un radar infalible. Se dejó caer en el sofá de su despacho, mirando el cielo gris de Madrid por la ventana. Fue una tontería. Un comentario, de otra época. Ya pasó. Los comentarios de otra época son los más peligrosos, hija. Porque quienes los dicen creen que son leyes divinas. Hubo una pausa. Elena cambiaba de tono. Oye, necesito que pases por la casa. Tengo unos papeles de tu abuela Concha para ti.
Cosas de la herencia que siempre posponemos. ¿Ahora? ¿No puede esperar? Preferiría que no. Es importante. Así que Nerea fue, esa misma tarde, al piso de Chamberí donde creció. El olor a limpio y a libros la envolvió, un aroma a refugio. Elena la recibió con un beso fuerte y la miró de arriba abajo. Sí, mala cara. Siéntate. Te hago un té. Mamá, los papeles. Primero el té. Y la charla. Mientras el agua hervía, Elena habló sin mirarla, ocupada con las tazas. Tu abuela Concha te quería más que a nadie en este mundo. Sabía que eras fuerte. Diferente. Como ella lo fue, a su manera. Por eso tomó una decisión muy clara con lo poco que tenía. Sacó una carpeta manila, gastada en las esquinas, y la puso sobre la mesa de la cocina. Cuando tu padre y yo nos separaron, y las cosas se pusieron complicadas, tu abuela hizo algo. Usó todos sus ahorros, más una pequeña indemnización que recibió, y compró un piso. Un piso modesto, en un barrio que entonces no era lo que es ahora. Pero era suyo. Solo suyo. Siempre dijo, una mujer necesita un techo que sea solo suyo. Por si las cosas se tuercen. Nerea sintió un extraño escalofrío. Sabía de qué piso hablaba. El piso donde ahora vivía con Alberto y sus suegros. Ese piso, empezó a decir, con voz ronca. Era de ella. Y te lo dejó en herencia a ti. En usufructo para mí mientras viva, pero la propiedad es tuya, Nerea. Solo tuya. Los papeles están aquí. La escritura, todo. Nerea abrió la carpeta con dedos que le temblaban ligeramente. Allí estaba. Su nombre. El número del catastro. La dirección. La fecha de adquisición, años antes de que ella conociera a Alberto. Pero, cuando nos casaron, cuando dijimos que necesitábamos un sitio más grande, que tus suegros querían venir a vivir a Madrid, tú ofreciste ese piso. Dijiste que era tuyo, que podíamos usarlo. Y así fue. Es mío mientras viva, y puedo ceder su uso a quien quiera. Y quise cedérselo a mi hija y a mi yerno. Pero la propiedad, Nerea, la propiedad última, es tuya. Siempre lo ha sido. Elena tomó su mano. No lo dije antes porque no parecía importante. Eras feliz. Alberto es un buen chico, en el fondo. Y pensé que sería un detalle, que la casa de tu abuela fuera el hogar de tu familia. Pero ahora, escuchando tu voz, ahora creo que es importante que lo sepas. Es tu casa. Tu santuario. Tu territorio. Nunca lo olvides. Nerea miraba los papeles. Su casa. Carmen y Jorge vivían bajo su techo. Dictaban sus reglas absurdas en su espacio. Una oleada de algo sólido, poderoso, comenzó a crecer en su pecho. No era rabia aún. Era posesión. Era certeza legal. ¿Alberto lo sabe? No. Tu abuela fue muy clara. Que solo tú lo supieras, hasta que lo necesitaras. Para que nadie, ni un marido enamorado, pudiera usar esa información de otra manera. Era una mujer sabia, mi madre. Mientras tanto, en el salón de su casa, Carmen aprovechaba que Nerea se había quedado trabajando hasta tarde, la excusa que Nerea había usado, para tener una charla de hombre a hombre, con su hijo. Alberto, cansado, se dejaba caer en el sillón. Hijo, tienes mala cara, Carmen empezó, acariciándole el pelo como cuando era niño. Es el trabajo, mamá. Mucha presión. La presión se lleva mejor con una casa en orden. Con una mujer que te cuide de verdad. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran agudos. Nerea es muy moderna. Muy independiente. Eso está muy bien para noviar, pero para un matrimonio necesita jerarquía, Alberto. Como la tenía tu padre y yo. Yo siempre supe cuál era mi lugar, y él el suyo. Y así hay paz. Mamá, por favor, no empieces otra vez. Nerea y yo tenemos nuestro propio equilibrio. ¿Equilibrio? Carmen soltó una risita. Hijo, la vi el otro día. Discutiendo, dando lecciones.
Eso no es ser una esposa. Una esposa apoya, no disputa. Sobre todo delante de otros. Se inclinó hacia él, bajando la voz. Mira, sé que la quieres. Pero una mujer así necesita un ancla. Algo que la serene, que le centre las prioridades. ¿A qué te refieres? Preguntó Alberto, con un presentimiento incómodo. A un hijo, Alberto. Un hijo lo cambia todo. Le da a una mujer un propósito verdadero. Deja de pensar tanto en sí misma, en su carrera, en sus ideas. Piensa en la familia. En el futuro. Le apretó la mano. Es lo que necesita. Y tú también. Un heredero. Verás cómo, después de ser madre, se suaviza. Encontrará su lugar. De verdad. Alberto se removió en el sillón. La idea de un hijo no le desagradaba. Incluso le ilusionaba, en abstracto. Pero la manera en que su madre lo planteaba, como una herramienta de domesticación, le hacía sentir un nudo en el estómago. Es muy pronto, mamá. Llevamos poco casados. Queremos disfrutar, viajar. ¿Viajar? Se viaja con niños. Y lo de disfrutar, Carmen hizo un gesto de desprecio. Eso suena a egoísmo. A mi generación no nos enseñaron a disfrutar de esa manera. Nos enseñaron a construir. A sacrificarnos. Y mira, tu padre y yo hemos tenido un matrimonio feliz. Feliz. Alberto calló. ¿Era feliz? Su padre parecía satisfecho, sí. Su madre siempre decía que lo era. Pero recordaba una casa silenciosa, una madre siempre en segundo plano, un padre cuya palabra era ley. ¿Era eso la felicidad? No estaba seguro. Pero contradecir a su madre en esto era como contradecir una fuerza de la naturaleza. No sé, mamá. Es una decisión nuestra. De Nerea y mía. Claro, hijo, claro, Carmen dijo, retirando la mano, su victoria ya cantada en su mente. Solo te doy un consejo. De madre. Piensa en lo que es mejor para tu familia. Para tu futuro. A veces el amor necesita un pequeño empujón. Una dirección. Habla con ella. Suavemente. Las mujeres, cuando aman de verdad, acceden. Cuando Nerea regresó, más tarde, los papeles de la herencia cuidadosamente guardados en el fondo de su bolso, Alberto estaba viendo la televisión, ausente. La recibió con un beso distraído. ¿Todo bien en el trabajo? Sí. Regular. ¿Y aquí? Bien. Mi madre me ha estado dando el sermón de siempre, dijo, intentando que sonara a broma, pero el cansancio le delataba. Nerea se sentó a su lado, estudiando su perfil. Lo amaba. Aún lo amaba profundamente. Pero amaba al hombre con el que se casó, no a este hombre cansado, atrapado entre dos mujeres. ¿Y qué decía el sermón hoy? Preguntó, manteniendo la voz neutra. Oh, ya sabes. La familia. El futuro. Lo importante de establecer raíces. Raíces, pensó Nerea. Un ancla. Palabras que sonaban a prisión. Raíces como, ¿hijos? Preguntó, directamente. Alberto se sorprendió, luego miró hacia la cocina, de donde venía el sonido de la vajilla siendo ordenada por Carmen. Bueno, sí. En parte. Ella cree que nos iría bien. Que nos centraría. Nerea sintió el peso de los papeles en su bolso, al otro lado de la habitación. Su casa. Sus reglas. Su vida. Alberto, dijo, suavemente. Si algún día tenemos un hijo, será porque los dos lo queremos, de verdad. No porque tu madre crea que es la manera de convertirme en la nuera que ella lleva en la cabeza. ¿Entiendes la diferencia? Alberto la miró, y por un segundo, vio la firmeza en sus ojos, la misma que a veces la hacía imparable en los juzgados. Asintió, lentamente. Lo entiendo. Claro que lo entiendo. Pero Nerea supo, con una certeza que le heló la sangre, que él no lo entendía del todo. O no quería entenderlo.
porque entenderlo significaría tener que enfrentarse a su madre. Y Alberto, su marido, el amor de su vida, prefería adaptarse. Prefería pedirle a ella que se adaptara. Se levantó y fue hacia el dormitorio. Al pasar junto a la cocina, vio a Carmen, secando un plato con meticulosidad, una pequeña sonrisa en los labios. Una sonrisa de quien cree que está ganando una guerra silenciosa, lenta, inevitable. Nerea apretó el bolso contra su costado. Dentro, el título de propiedad de su abuela parecía latir, como un corazón de papel. Un secreto. Un arma. Una verdad que, por ahora, guardaría para sí. Pero la próxima vez que Carmen intentara dictar la ley en su casa, tal vez no se quedaría callada. Tal vez, solo tal vez, decidiera recordarles a todos cuál era, exactamente, el terreno sobre el que estaban parados. La paz era un espejismo. Lo supe al ver el mantel de hilo, el que solo se usaba para ocasiones especiales, extendido sobre la mesa del comedor. Carmen pulía ya las copas de vino con un fervor casi religioso. Hoy viene mi hermana Magdalena y su familia, anunció, sin mirarme, mientras yo entraba en la cocina en busca de café. He preparado un cochinillo. Necesitaré ayuda. No era una petición. Era una orden. Alberto ya se había ido a trabajar, y Jorge leía el periódico en el salón, ajeno al torbellino de preparativos. Tengo que trabajar hasta tarde en un informe, Carmen, dije, y no mentía. El caso López me consumía. Ella dejó la copa que brillaba como un diamante ya perfecto. Un domingo, Nerea. La familia es lo primero. Magdalena no viene desde Toledo todos los meses. Tu informe puede esperar. Mi informe no puede esperar. Es para el juzgado de primera instancia el lunes a primera hora. Carmen suspiró, un suspiro largo y sufrido, dirigido más a los pucheros que a mí. En mi época, una mujer sabía dónde estaban sus prioridades. Pero bueno. Haré lo que pueda yo sola, como siempre. Tú ocúpate de tus asuntos. La tensión era un hilo tirante, a punto de romperse. Decidí no morder el anzuelo. Me serví el café y me encerré en el pequeño estudio que usábamos como despacho. Pero la concentración era imposible. El ruido de puertas, el trajín, el aroma a ajo y romero que se colaba por debajo de la puerta, todo gritaba que aquello era su territorio, su reino, y yo era una intrusa con prioridades equivocadas. A las 3 en punto, llegaron. Magdalena era una versión más dura, más angulosa de Carmen. Su marido, Robustiano, un hombre silencioso y de manos grandes. Y sus dos hijas, adolescentes que me miraron con una curiosidad entre burlona y compasiva. ¡Ay, cuánto tiempo, Carmen! Exclamó Magdalena, besando a su hermana con efusión. Y esta debe ser la famosa abogada. Nerea, ¿verdad? Alberto siempre fue un chico con suerte, buscando algo diferente. El cumplido era un dardo envenenado. Sonreí, lo justo. Encantada. Alberto os echa de menos, pero le ha surgido un compromiso de trabajo. Los hombres y su trabajo. Dijo Robustiano con una risa grave, dándole una palmada en la espalda a Jorge, que asintió como un autómata. Lo importante es que ellas nos tengan la mesa puesta y la casa caliente, Jorge? Eso, murmuró Jorge. La comida fue un suplicio. Yo ocupaba mi sitio, el de siempre, al lado de Alberto, cuya silla vacía parecía gritar. Carmen y Magdalena servían, revoloteaban, pendientes de que ningún plato estuviera a medias. Yo intenté levantarme a ayudar, pero Carmen me puso una mano en el hombro, con fuerza. No, tú quédate. Eres la invitada hoy, con tanto trabajo. Nosotras nos arreglamos. Magdalena rió. Carmen, qué detalle. Pero, hija, a una mujer no le gusta sentirse inútil en su propia casa. Quizá podría traer el agua, Nerea. Es poco peso. El mensaje era claro, mi lugar no estaba en la mesa, siendo servida. Mi lugar estaba sirviendo. Me levanté, fría, y traje la jarra de agua. Al sentarme, Robustiano habló con la boca llena. Así que abogada. Casos muy duros, ¿no? Mucha calle. A mí me daría miedo que mi mujer se mezclara con esa gente.
Maleantes, pícaros. No todos son maleantes. La mayoría son gente normal con problemas, dije, intentando mantener la voz neutral. Problemas que se arreglan con un buen trabajo y respeto a la ley, mujer, terció Jorge, encontrando por fin un tema en el que opinar. No con abogados que buscan rendijas. Carmen, sirviendo más cochinillo a Robustiano, asintió con solemnidad. Es un mundo muy agresivo para una mujer. Muy sórdido. No es natural. Una mujer debe aportar dulzura, sosiego. No pleitos. Magdalena tomó el relevo, como en un baile coreografiado. Totalmente. Mis niñas, ya ves, estudian magisterio. Una carrera bonita, con niños. Eso sí es femenino. Útil. ¿Tú no has pensado en algo más, tranquilo, Nerea? Para cuando lleguen los hijos. Que llegarán, claro. Me sonrió, y su sonrisa era una trampa de acero. Aunque con lo independiente que eres, igual le das más prioridad a la carrera. Es lo que tiene ahora la juventud. Mucho, mi realización. Se olvida de que la familia es un nosotros. Sentí que la rabia, fría y afilada, se asentaba en mi estómago. Miré a Jorge. Miré a las dos niñas, que bajaron la vista, sonrojadas. Miré el lugar vacío de Alberto. La familia es un nosotros, dije, y mi voz sonó más clara de lo que esperaba en el comedor. Pero un nosotros se construye con dos yous completos, no con medias personas. Yo no renuncio a quien soy por ser esposa. Y espero no tener que hacerlo por ser madre. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Carmen palideció. Magdalena abrió los ojos como platos. Vaya, dijo finalmente Robustiano, meneando la cabeza con una sonrisa burlona. Con esas ideas, no me extraña que tardéis. Alberto tendrá que ponerte firme, ya verás cómo con un niño en brazos se te pasan esas tonterías. Esa fue la chispa. La chispa que encendió la mecha que llevaba semanas ardiendo lentamente. Robustiano, dije, poniendo el tenedor sobre el plato con un clic preciso. Mis ideas, y mi útero, no son asunto suyo. Ni de esta mesa. El silencio, esta vez, fue absoluto. Escalofriante. Hasta el tic-tac del reloj de pared sonó como un martillazo. Carmen se levantó de un salto. ¿Cómo te atreves? Su voz era un grito ahogado, temblorosa de ira. ¿Así le hablas a un invitado en mi casa? A la familia. En mi casa. Las palabras resonaron en mis oídos, mezclándose con el latido furioso de mi sangre. La imagen de los papeles en la carpeta manila de mi madre apareció ante mí, nítida. No, Carmen, dije, levantándome también. Ya no podía seguir sentada. Ya no iba a seguir sentada. Así le hablo a un hombre que opina sobre mi vida sin que nadie le haya preguntado. ¿Y esta? Hice un gesto amplio que abarcaba el comedor, la casa, todo. Esta no es solo tu casa. Carmen dio un paso hacia mí, desafiante. Magdalena la sujetó del brazo. Carmen, cálmate. No vale la pena. No vale la pena. Mira cómo me habla. Mira la educación. Carmen señalándome con un dedo acusador. En mi propia mesa. Después de todo lo que he hecho. Alberto tendrá que saber de esto. Tendrá que poner orden. Jorge, por fin, habló. Con voz grave, de patriarca ofendido. Nerea. Esto ha ido demasiado lejos. Pide disculpas. Ahora. Los miré a todos. A Robustiano, satisfecho con el espectáculo. A Magdalena, con su falsa contención. A las niñas, aterradas. A Jorge, exigiendo sumisión. A Carmen, victoriosa en su papel de víctima ultrajada. No. No esta vez. No tengo nada que disculpar, dije, y mi voz no tembló. La que debería disculparse es ella, por intentar humillarme en cada comida. Y usted, por permitirlo y apoyarlo. Le sostuve la mirada a Jorge hasta que él apartó los ojos. Luego, miré a Carmen directamente. La cena estaba deliciosa, Carmen. Como siempre.
Lástima que el menú venga siempre acompañado de veneno. Y sin esperar respuesta, di media vuelta. Salí del comedor. Subí las escaleras. Oí, a mi espalda, la voz entrecortada de Carmen empezando a llorar de rabia, y los murmullos de consuelo de su hermana. Pobrecita, no te alteres, no vale la pena, ya se cansará, ya la pondrá en su sitio. Entré en el dormitorio y cerré la puerta. No con un portazo, sino con un golpe seco y definitivo. Me apoyé contra la madera, respirando hondo. No lloré. La rabia era demasiado sólida, demasiado pura, para convertirse en lágrimas. Abrí el armario y saqué la pequeña maleta de viaje. No para irme. No aún. Sino para recordarme que podía hacerlo. Que tenía un sitio al que ir. La casa de mi madre. Mi casa. Miré el teléfono. Ninguna llamada de Alberto. Ningún mensaje. Seguramente, en ese momento, Carmen ya le estaría contando su versión, destrozada, de cómo la nuera desquiciada había insultado a la familia y había arruinado la reunión. Dejé el teléfono sobre la mesilla. Esperaría. Esperaría a que él subiera. A que llamara a la puerta. A que, por una vez, preguntara, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Pero la parte de mí que ya empezaba a acostumbrarse a la decepción sabía que no lo haría. Que bajaría la cabeza, aceptaría los reproches, y luego vendría a pedirme, con voz cansada, que por favor, por la paz de la familia, me disculpara. Que no cuesta nada. Que ya pasará. Y entonces, supe también lo que yo haría. No me disculparía. No cedería. No volvería a bajar la cabeza. La batalla había comenzado. Y yo, al fin, estaba lista para luchar. No con gritos, no con lágrimas. Con la verdad. Y con los papeles que, en el fondo de mi armario, esperaban su momento. Alberto subió horas más tarde. No llamó a la puerta. La abrió y entró con el aire cansado de quien ha soportado un interrogatorio. Me encontró sentada en el borde de la cama, todavía vestida, mirando al vacío. No había llorado. La rabia se había solidificado en una losa fría y pesada en el centro del pecho. ¿En serio, Nerea? Fue su saludo. Su voz, una mezcla de fastidio y decepción. ¿En serio, qué? Pregunté sin mirarle. Lo de hoy. ¿Tenías que montar un número así, delante de la tía Magdalena y todo? Mi madre está destrozada. Dice que la has humillado en su propia casa. Finalmente, le miré. Vi el ceño fruncido, la boca tensa. No vi preocupación. No vi curiosidad. Solo el fastidio del pacificador cuyo trabajo se había complicado. ¿Humillado? ¿Yo a ella? Mi voz sonó plana, extraña incluso para mis propios oídos. ¿Te ha contado lo que dijo Robustiano? ¿O lo que dijo tu madre sobre mi trabajo, sobre mi vida? Son comentarios, Nerea. Cosas que dicen. No hay mala intención. Son de otra época, ya lo sabes. Solo tenías que sonreír y cambiar de tema. No hacer una escena. Se pasó una mano por el pelo, exasperado. Dios, ahora tengo que llamar a la tía Magdalena a disculparme. Me levanté. La losa de frío en mi pecho parecía expandirse. ¿Disculparte? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué tu mujer no aguantó que trataran su carrera de sórdida y su útero como un asunto de debate público? ¿Por qué no aceptó que le dijeran que su lugar era servir el agua y callar? No exageres. Casi gritó, bajando la voz de inmediato, consciente de que sus padres estaban al otro lado de la pared. Nadie ha dicho eso. Estás sacando las cosas de quicio. Siempre lo haces. Todo te lo tomas como un ataque personal. Siempre lo haces. Esas palabras, como cuchillos pequeños, se clavaron. Era su mantra, su forma de desarmarme. De convertir mi defensa en histeria, mi dignidad en susceptibilidad. No, Alberto. No lo hago siempre. He estado sonriendo y callando durante meses. He aguantado comentarios, indirectas, exigencias.
He intentado adaptarme, como tú me pediste. ¿Y sabes qué? No funciona. Porque adaptarse a esto significa desaparecer. Significa convertirme en la sombra de tu madre. No es justo, murmuró, desviando la mirada. Mi madre quiere lo mejor para nosotros. Tu madre quiere lo mejor para ti. Para su idea de ti. Y yo no encajo en esa idea. Nunca encajaré. Y en vez de ponerte a mi lado, de decirles que me respeten, me pides a mí que me encoge, que no monte números. Avancé un paso hacia él. ¿Qué soy para ti, Alberto? ¿Tu mujer o un problema de logística familiar que hay que gestionar sin hacer ruido? Eres mi mujer. Dijo, y por primera vez vi un destello de algo que no fuera fastidio, era dolor. Y por eso es tan difícil. No quiero tener que elegir. Pero estás eligiendo, le espeté, y la frialdad de mi voz pareció sorprenderle. Eliges cada día. Cada vez que callas. Cada vez que me pides que ceda. Estás eligiendo su paz. No la nuestra. Se quedó en silencio, mirando al suelo. La habitación estaba tan quieta que podía oír el leve zumbido del transformador de la lámpara. ¿Qué quieres que haga, Nerea? Preguntó al fin, con voz cansada. ¿Que le grite a mi madre? ¿Que le dé un ultimátum? ¿Que la eche de casa? Es mi madre. Ahí estaba. El núcleo de todo. La casa. Mi casa. Las palabras ardían en mi lengua, es mi casa, Alberto. No de tu madre. Pero no las dije. No aún. Decirlas en este momento, con esta rabia, sería usarlas como un arma. Y aunque parte de mí quería hacerlo, otra parte, más fría y calculadora, sabía que era una verdad que debía guardarse para el momento preciso. Para cuando no fuera un grito en una discusión, sino una declaración inapelable. No quiero que eches a nadie, dije, y era verdad. Quiero que me apoyes. Que me defiendas. Que, al menos una vez, digas, esa es mi mujer, y así habláis de ella, así la tratáis, no. Es todo. Es tan poco y, al mismo tiempo, parece que te estoy pidiendo que muevas una montaña. Alberto se dejó caer en el sillón, junto a la ventana. Parecía derrotado. No es tan simple. Tú no la conoces como yo. Es muy rígida. Si la enfrento, solo empeorará las cosas. Para todos. Para ti también. ¿Y esto qué es, Alberto? Pregunté, extendiendo los brazos. ¿Esto no es ya peor? Yo encerrada aquí, sintiéndome una extraña en mi propia casa, y tú ahí abajo, pidiéndoles perdón por mi existencia. ¿Esto es la paz que quieres conservar? No supo qué responder. Solo sacudió la cabeza, atrapado en su laberinto de lealtades enfrentadas. El hombre con el que me casé, el que me prometió ser mi equipo, mi refugio, estaba sentado a 3 metros de mí, pero era un extraño. Un aliado que había depuesto las armas antes de que empezara la batalla. Necesito que lo intentes, susurró, finalmente, sin mirarme. Por nosotros. Solo, ignora sus comentarios. No le des importancia. Concéntrate en lo nuestro. Esa fue la gota. La orden final. Ignora. No le des importancia. La invalidación última. No puedo, dije, y mi voz ya no tenía emoción alguna. No voy a hacerlo. No voy a permitir que nadie, ni tu madre ni nadie, me trate con menos respeto del que merezco. Y si eso arruina tu paz, lo siento. Pero yo ya he perdido la mía. Salí del dormitorio. Él no intentó detenerme. Bajé las escaleras. En el salón, Carmen y Jorge miraban la televisión, sentados juntos en el sofá. Un cuadro de tranquilidad conyugal. Carmen me lanzó una mirada rápida, de reojo, llena de reproche silencioso, y luego volvió a mirar la pantalla, apretando el brazo de su marido. Jorge ni siquiera se volvió. Fui a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba agua. En la encimera, reluciente y limpia, había una bandeja con un plato cubierto. Mi cena. Separada. Fría.
No había nada preparado para mí en la mesa donde ellos, seguramente, habían comido juntos, comentando mi escena. Abrí la nevera. Dentro, en un tupper, estaban los restos del cochinillo. Al lado, un post-it pegado, para Alberto. Calentar 2 minutos micro. Nada para mí. Ahí estaba. El castigo silencioso. La exclusión. Ya no era solo palabras. Era acción. Clara, deliberada. Si no juegas a nuestra manera, no juegas. Cogí un vaso, me serví agua y subí a la habitación de invitados, donde había dejado mi maleta pequeña. No entré en nuestro dormitorio. No podía estar cerca de él en ese momento. Me tumbé en la cama extraña, mirando al techo, y sentí como la losa de frío en mi pecho se resquebrajaba, dejando escapar un dolor agudo y solitario. No lloré. Respiré. Hondo. Una y otra vez. Al día siguiente, la Guerra Fría se intensificó. Carmen ya no me dirigía la palabra directamente. Hablaba a través de Alberto, o de Jorge. Dile a Nerea que si va a usar la lavadora, que no mezcle colores. Pregúntale a tu mujer si va a cenar hoy, para saber si pongo o no su plato. Jorge, por su parte, había adoptado la táctica del silencio absoluto. Como si yo fuera un mueble invisible e incómodo. Alberto intentaba actuar como si nada pasara. Mamá está un poco dolida, ya se le pasará, me decía por las mañanas, evitando mi mirada. Por las noches, se acostaba tarde, fingiendo sueño cuando yo entraba en nuestra habitación. La distancia entre nosotros ya no era sutil. Era un océano de cosas no dichas, de heridas no curadas, de expectativas rotas. Una tarde, al llegar a casa, los encontré a los tres en el salón, riendo. Riendo de verdad. Alberto contaba alguna anécdota del trabajo, y su madre reía con esa risa suya, clara y cálida, que a mí nunca me dirigía. Se callaron en el mismo instante en que me vieron. El silencio fue tan brusco como un portazo. Hola, dije. Hola, murmuró Alberto. Carmen asintió con la cabeza, sin sonreír, y se volvió a coger su labor de punto. Jorge gruñó algo ininteligible. Subí las escaleras. Cada paso resonaba en el vacío que yo misma habitaba. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama. La soledad era un peso físico. Ya no era solo la oposición de Carmen. Era la exclusión. El ser la extraña, la que alteraba la química familiar. Alberto, al intentar no mojarse, había elegado un bando. El de ellos. El de la paz ficticia, construida sobre mi sumisión silenciosa. Entonces, lo vi. Sobre la mesilla de noche de Alberto, un folleto. De una agencia de viajes. Escapada romántica a la Toscana. Lo cogí. Era para dentro de un mes. Él no me había dicho nada. Quizá era una sorpresa, un intento torpe de arreglar las cosas. Pero al hojearlo, un papel doblado se deslizó fuera. La letra de Carmen, redonda y pulcra: Alberto, cariño, he visto esto y he pensado que os podría venir bien, a los dos solos. Un poco de aire, lejos de rutinas. Para hablar, para reconectar. A veces un cambio de aires lo arregla todo. Te quiere, mamá. No era una sorpresa de Alberto. Era una prescripción de su madre. Una orden disfrazada de regalo. A los dos solos. Lejos de su influencia, quizá, pero siguiendo su guión. Para reconectar. Es decir, para que yo volviera al redil. Dejé el folleto sobre la mesilla, como si me hubiera quemado. Ya no bastaba con ignorarla. Con aguantar. Ella estaba dirigiendo, con mano firme, hasta los intentos de reconciliación de su hijo. Estaba en todas partes. En cada silencio, en cada mirada, en cada plato que no ponía para mí, en cada viaje que planeaba para nosotros. Fui hasta el armario. En el estante de arriba, detrás de la ropa de invierno, estaba la pequeña caja de documentos importantes. La abrí. Pasaportes, pólizas del seguro, nuestra escritura de matrimonio. Y debajo, la carpeta manila, ligeramente arrugada. La saqué. Me senté en el suelo, apoyada contra la cama, y extraje los papeles.
Allí estaba. La escritura de compraventa. La fecha, años atrás. El nombre de mi abuela, Concha Vidal. Y luego, la cláusula de cesión de usufructo a mi madre. Y la de herencia, nítida, inapelable, consta como única y legítima propietaria del inmueble. Nerea Solís Quintana. Los recorrí con la yema de los dedos. No eran solo papeles. Eran un ancla. Eran la verdad más tangible en medio de aquel mar de desdén y manipulación. Mi casa. Este techo, estas paredes que habían sido testigos de mi humillación, eran míos. Cada baldosa, cada puerta, cada grieta en el yeso. Carmen actuaba como la dueña, la matriarca indiscutible. Pero era una intrusa. Una invitada a la que yo había dejado entrar por amor a su hijo, y que ahora quería echarme a mí. Una calma extraña, fría y decidida, se apoderó de mí. Ya no sentía rabia. Sentía claridad. Había intentado el camino de la paciencia, de la adaptación. Había chocado contra un muro. Alberto había intentado, a su manera, la neutralidad. Solo había conseguido profundizar la grieta. Estos papeles cambiaban las reglas del juego. No quería usarlos. Dios, no quería tener que usarlos. Pero los tenía. Y saberlo, sostenerlos en mis manos, me daba una fuerza que no había sentido en meses. Ya no me sentía una extraña. Me sentía una propietaria a la que estaban desafiando en su propio terreno. Y una propietaria, cuando se ve acorralada, tiene el derecho, y el deber, de reclamar lo que es suyo. Doblé los papeles con cuidado y los volví a guardar en la carpeta. No en el fondo del armario. Los puse dentro de mi bolso de trabajo. Donde estarían cerca. Donde, si llegaba el momento, podría alcanzarlos. El momento llegaría. Lo presentía en el silencio hostil de la casa, en la mirada evasiva de mi marido, en la sonrisa satisfecha de Carmen cuando creía que no la miraba. Ya no se trataba de ganarme su aceptación. Se trataba de establecer, de una vez por todas, cuáles eran los límites. Y los límites, ahora los sabía con certeza de acero, los ponía yo. La visita de la tía Magdalena, esta vez, fue anunciada como un evento de Estado. Carmen limpió, pulió y cocinó durante 2 días con una energía febril. El mensaje era claro, esta sería una reparación. Una demostración de la normalidad y tradición familiar que, según ella, yo amenazaba. Yo, por mi parte, me preparé mentalmente. Sería cortés. Sería fría. Sería impecable. No les daría ni un solo motivo de queja. O eso creía. Magdalena llegó sola. Robustiano tiene un partido de mus, anunció, como si eso explicara todo. Llevaba un vestido ceñido y una sonrisa de lástima que me recorrió de arriba abajo. Nerea, qué pálida estás. El trabajo, ya me imagino. Deberías tomar más hierro, hija. Para la sangre. Tomo lo necesario, gracias, respondí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La comida comenzó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Alberto, a mi lado, estaba rígido como un palo. Intentaba hacer conversación banal sobre el tiempo, sobre el trabajo. Era como intentar apagar un incendio con un pulverizador. Carmen sirvió la fabada con solemnidad. La dejo reposar exactamente 12 horas. Como hacía mi madre. Hay que respetar los tiempos de las cosas, ¿verdad, Alberto? Alberto asintió, con la mirada fija en su plato. Sí, mamá. Está rica. Claro que está rica. Las cosas, cuando se hacen como Dios manda, salen bien. Carmen me dirigió una mirada rápida antes de servir a su hermana. Magdalena, tú que siempre cocinaste para un regimiento, ¿me entiendes? Ay, sí. A los hombres hay que darles de comer bien. Un hombre bien alimentado es un hombre feliz. Y un hombre feliz hace un hogar feliz. Magdalena tomó un sorbo de vino. Es una lástima que ahora las jóvenes no tengan tiempo para estas cosas. Todo es trabajar, correr, ¿y la familia? La familia necesita tiempo. Dedicación. Muchas compaginamos ambas cosas, dije, clavando el tenedor en un pedazo de panceta.
Mi voz sonaba calmada, demasiado calmada. ¿Combinar? Magdalena rió, un sonido como cristales rotos. Querida, se llama descuidar una por la otra. O se es buena profesional o se es buena esposa y madre. Dividirse es hacer las cosas a medias, ¿no te parece, Carmen? Carmen inclinó la cabeza, con una falsa modestia. Bueno, yo no soy quien para juzgar. Solo sé que yo elegí mi camino, y mi familia nunca ha faltado a nada. Jorge, ¿quieres más? Jorge, al otro extremo de la mesa, alargó su plato sin decir palabra. Su silencio era su aprobación más rotunda. Los tiempos cambian, tía, dijo Alberto, forzando un tono ligero. Ahora las cosas son distintas. Cambian, replicó Magdalena, como si Alberto hubiera dicho una gracia. Lo que no cambia es la naturaleza, sobrino. El hombre lleva el pan a casa. La mujer crea el hogar alrededor de ese pan. Es el orden natural. Pretender alterarlo solo trae infelicidad. Sus ojos se posaron en mí de nuevo. Y tensiones. Muchas tensiones. Sentí que el calor me subía por el cuello. Respiré hondo. No mordería el anzuelo. La infelicidad suele llegar cuando uno vive pendiente de los órdenes naturales de los demás, en vez de crear su propio orden, dije, tomando un sorbo de agua. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Carmen dejó el cubierto con suavidad. Nerea, cariño, no hace falta que te pongas a la defensiva. Mi hermana solo comenta. Somos de otra generación, ya lo sabes. Nos cuesta entender ciertas elecciones. No se trata de entenderlas, Carmen, repliqué, manteniendo la mirada en ella. Se trata de respetarlas. Pero claro que se respetan, intervino Magdalena, poniendo una mano sobre el brazo de su hermana, en un gesto de falsa conciliación. Solo decimos que a veces, en el afán de tenerlo todo, se pierde lo esencial. Lo que de verdad da la felicidad. Como los hijos, por ejemplo. Hizo una pausa dramática, mirando alternativamente a Alberto y a mí. ¿Y ese tema, para cuándo los nietos, Carmen? Que a ti se te va a pasar el arroz, mujer. Alberto se atragantó ligeramente con el vino. Tía, por favor, eso es cosa nuestra. Claro que es cosa vuestra. Pero la familia también puede ilusionarse, ¿no? Una casa sin niños es una casa triste. Fría. Magdalena miró alrededor, como si evaluara la temperatura de la sala. Un hijo le da sentido a un matrimonio. Le da permanencia. Sin eso, ¿qué queda? Dos personas viviendo juntas, cada uno a lo suyo. Eso no es una familia. Es un piso compartido. La descripción era tan deliberadamente cruel, tan precisa en su intento de herir, que me dejó sin aliento por un instante. Vi a Carmen contener una sonrisa de satisfacción. Vi a Jorge asentir, casi imperceptiblemente, con la cabeza. Vi a Alberto, mirando su plato como si allí estuviera escrita la salvación. Una familia, dije, poniendo el vaso sobre la mesa con más fuerza de la prevista, se define por muchas cosas, Magdalena. El respeto mutuo, por ejemplo. El apoyo. No solo por un certificado de nacimiento. El respeto se gana, dijo Jorge, hablando por primera vez. Su voz, grave y lenta, cortó el aire como un cuchillo. Todos nos volvimos hacia él. Y se gana cumpliendo con el deber. Cada uno con el suyo. La sociedad funciona así. La familia también. ¿Y cuál es mi deber, Jorge?, pregunté, desafiante. Ya estaba hasta el límite. La cortesía se había evaporado. Jorge me miró, con esa calma imperturbable del que cree poseer la verdad absoluta. Tu deber es ser la esposa de mi hijo. Apoyarle. Cuidarle. Darle un hogar. Y, con el tiempo, darle hijos. Eso es lo natural. Lo otro, hizo un gesto vago con la mano, despectivo. Lo otro son caprichos. Ideas modernas que al final a nadie hacen feliz. A ti la primera. Se te nota la infelicidad, hija. Se te nota en la cara. Fue como una bofetada. No verbal, sino física. Alberto,
Al fin, reaccionó. Papá, eso ya es demasiado. Es la verdad, hijo, dijo Carmen, con su voz más dulce, la voz de la razón impasible. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Para los dos. Pero a veces, el amor tiene que decir las verdades aunque duelan. Nerea es una chica lista, trabajadora, pero le falta humildad. Le falta aceptar su lugar. En el fondo, todas necesitamos encontrar nuestro sitio. Y el sitio de una mujer, hizo una pausa, mirando fijamente su copa de vino, como si buscara las palabras precisas en su reflejo. Luego, alzó la vista y me miró directamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Bueno, el sitio de una mujer nunca ha estado en igualdad en la mesa de los hombres, ¿verdad? Su fuerza está en otro lado. En la discreción. En la contención. En saber estar donde debe. El mundo se detuvo por un segundo. No era un comentario más. Era la declaración de principios. La ley fundamental. El sitio de una mujer nunca ha estado en igualdad en la mesa de los hombres. Lo había dicho. Clara, nítida, sin tapujos. Ya no era una insinuación, una indirecta. Era la verdad desnuda de su mundo, puesta sobre la mesa como un plato más. Magdalena asintió con gravedad. Es la pura verdad, Carmen. Por mucho que ahora se empeñen en negarlo. Una mujer en su sitio es el pilar de todo. Fuera de su sitio, solo causa desequilibrio. Confusión. Miré a Alberto. Su rostro estaba pálido. Tenía la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero no salía ningún sonido. Sus manos, sobre el mantel, estaban inmóviles. Esperé. 1 segundo. 2. Esperé que rompiera ese silencio cómplice, que defendiera a su mujer, a nuestro matrimonio, a la idea misma de que éramos iguales. Solo una palabra. Basta. Es suficiente. No dijo nada. La losa de frío que llevaba semanas en mi pecho se resquebrajó de golpe, pero no para liberar rabia. Para liberar una claridad absoluta, cristalina, mortalmente tranquila. No había más lugar para las dudas. No había más espacio para la paciencia. Ellos habían trazado la línea, con palabras tan nítidas como cuchillas. Y Alberto, mi marido, se había quedado al otro lado de ella. Todo se volvió muy lento. Vi la sonrisa de satisfacción de Carmen, segura de su victoria. Vi la mirada de aprobación de Jorge. Vi la compasión autocomplaciente de Magdalena. Y vi a Alberto, mi Alberto, con la mirada perdida en su plato, ausente, derrotado antes de la batalla. El aire que respiré me quemó los pulmones. No era rabia. Era la certeza de un fin. El fin de la mentira, de la esperanza, de la creencia de que esto podía arreglarse. Habían elegido su bando. Y me habían dejado sola en el mío. Sin decir una palabra, sin hacer un gesto brusco, dejé la servilleta al lado del plato. No me levanté. No grité. Solo miré a Carmen, a quien sostuve la mirada el tiempo suficiente para que su sonrisa se congelara, ligeramente insegura ante mi silencio. Luego, miré a Alberto. Él alzó la vista, finalmente, y lo que vio en mis ojos debió asustarle, porque palideció aún más. Me levanté entonces. Con una calma que me pareció ajena, sobrenatural. Las conversaciones murieron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Perdonad, dije, y mi voz sonó clara y extraña en el comedor silencioso. De repente, he perdido el apetito. Y sin esperar respuesta, di media vuelta. Dejé el comedor. Subí las escaleras. Oí, a mi espalda, la voz de Magdalena, susurrando pero lo suficientemente fuerte para que la oyera. Ya ves. Ni siquiera sabe aguantar una conversación educada. Qué falta de educación, Carmen. Qué falta de respeto. Y la voz de Carmen, respondiendo con un suspiro de mártir. Déjala, hermana. Ya aprenderá. Oh no. Pero mi hijo no puede vivir así eternamente. Esas fueron las últimas palabras que oí antes de cerrar la puerta de nuestro dormitorio. No la del cuarto de invitados. Nuestro dormitorio. Me apoyé contra la puerta.
Respiré. 1, 2, 3 veces. La calma era un glaciar. Fría. Implacable. Fui directamente al armario. Saqué mi bolso de trabajo. Abrí la cremallera interior. Y allí, entre documentos del bufete y un paquete de Kleenex, estaba la carpeta Manila. La saqué. La abrí. La escritura. Mi nombre. Los miré. No eran papeles. Eran una llave. La llave de mi jaula. Abajo, la conversación había vuelto a empezar. Oía los murmullos, el tintineo de los cubiertos. La vida continuaba. Sin mí. Como si nunca hubiera estado allí. Como si mi lugar, efectivamente, no estuviera en esa mesa. Pero mi lugar estaba en otra parte. En estos papeles. En esta verdad. Y era hora de que todos, absolutamente todos, la conocieran. No bajé inmediatamente. Esperé. Escuché el sonido de la cafetera, de los platos siendo recogidos. Esperé a que la normalidad, su falsa normalidad, se reanudara por completo. Quería que estuvieran cómodos. Seguros. Convencidos de su victoria. Quería que el impacto fuera absoluto. Me senté en el borde de la cama, con la carpeta sobre mis rodillas. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Solo planeaba. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza, una y otra vez. El sitio de una mujer nunca ha estado en igualdad en la mesa. Muy bien, Carmen. Muy bien, Jorge. Muy bien, Magdalena. Si mi sitio no estaba en su mesa, no habría mesa. Y si no había mesa, no habría mentiras. No habría sumisión. No habría más juegos. Solo habría verdad. Dura, fría, inapelable como un papel notarial. Esperé hasta oír la televisión del salón. Hasta estar segura de que todos estaban allí, instalados en su triunfo doméstico. Entonces, me levanté. Me arreglé el pelo, me sequé unas lágrimas que ni siquiera había sentido caer. Me puse de pie, derecha. La carpeta, en mi mano, no pesaba nada. Y al mismo tiempo, pesaba más que todo lo que había en esa casa. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. O mejor dicho, de poner la única carta que importaba sobre los escombros de todo lo demás. Bajé las escaleras, paso a paso, con una tranquilidad mortal. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo. De certeza. El sonido de un programa de televisión, una risa enlatada, salía del salón. Respiré hondo frente a la puerta cerrada. Luego, la abrí. La puerta del salón se dio con un suave crujido. Los cuatro estaban allí, instalados en su oasis de falsa normalidad. Carmen y Magdalena en el sofá, con sus cafés. Jorge en su sillón, el periódico deportivo abierto sobre el regazo. Alberto, de pie junto a la repisa, jugueteando con un mechero, la espalda tensa. El programa de televisión, una comedia tonta, llenaba la habitación de risas ficticias que sonaban como burlas. Todos giraron la cabeza hacia mí. La sorpresa fue primero. Luego, en los ojos de Carmen, apareció el desdén. En los de Magdalena, la curiosidad malsana. Jorge frunció el ceño, molesto por la interrupción. Alberto me miró, y en sus ojos solo vi un ruego mudo, una súplica: por favor, no empieces. Por favor, déjalo correr. No iba a dejarlo correr. Ya no. Cerré la puerta a mi espalda. El clic del pestillo sonó como un disparo en la habitación repentinamente silenciosa. Alberto había apagado la televisión con el mando. Nerea, empezó Carmen, con su voz más dulce, la voz que usaba para marcar territorio disfrazada de condescendencia. ¿Todo bien? Pensé que te habías retirado. Si querías café, solo tenías que decirlo. Ignoré su comentario. Avancé hasta el centro de la habitación, hasta la mesita baja de madera maciza donde reposaban las tazas, el azucarero de plata, la bandeja con galletas. Una escena doméstica perfecta. Una mentira perfecta. Tengo algo que decir, comencé, y mi voz no temblaba. Sonaba plana, extraña, como de otra persona.
Jorge bajó lentamente el periódico. Magdalena se inclinó hacia adelante, codiciosa. Carmen puso una sonrisa de falsa preocupación. Hija, si es por antes, no hace falta. El agua pasada, ya sabes. Todos decimos cosas sin pensar. Tú pensaste cada palabra, Carmen, la interrumpí, sin alzar la voz. ¿Y tú, Magdalena? ¿Y tú, Jorge? Las pensaste y las dijiste. Con toda la intención. Alberto dejó el mechero sobre la repisa. Nerea, por favor. Esto no lleva a ninguna parte. Tiene razón, Alberto, dijo Magdalena, sacudiendo la cabeza con aire de pesar. Rebufar por lo ya dicho no es de gente educada. Mejor déjalo estar. Rebufar. Como si yo fuera un perro gruñón. El glaciar en mi interior se hizo más denso, más frío. No estoy rebufando. Estoy aclarando. Por última vez. Tomé aire. Miré a cada uno a los ojos. Llevo meses aguantando comentarios, desprecios, exigencias. He intentado adaptarme. He callado. He sonreído. He puesto la otra mejilla. Y lo único que he conseguido es que piséis esa mejilla también. Hoy, en esa mesa, habéis dejado claro lo que pensáis. Que mi sitio no está junto a mi marido. Que mi trabajo es sórdido. Que mi cuerpo y mi vida son un tema de debate público. Que soy, en el mejor de los casos, un proyecto fallido de esposa que necesita anclarse con un hijo para convertirse en una persona de verdad. Nerea, exageras. Protestó Carmen, poniéndose colorada. Nadie ha dicho eso. Lo has dicho tú, Carmen. Palabra por palabra. Dijiste, el sitio de una mujer nunca ha estado en igualdad en la mesa de los hombres. Repetí sus palabras lentamente, clavándoselas como clavos. Esa ha sido vuestra verdad desde el primer día. Solo que hoy os habéis quitado la careta. Jorge se irguió en su sillón. Su autoridad, desafiada, emergió con toda su fuerza. Basta ya. Esto es intolerable. Te pido disculpas por mi parte y por la de mi familia, y este asunto se da por zanjado. Te vas a tu habitación ahora mismo y mañana hablamos como adultos. Un escalofrío de satisfacción recorrió la habitación. Jorge había hablado. El patriarca había dictado sentencia. Incluso Alberto asintió ligeramente, aliviado de que alguien tomara el mando. Los miré. A Carmen, satisfecha. A Magdalena, disfrutando del espectáculo. A Jorge, creyendo que con una orden todo volvería a su cauce. A Alberto, esperando que yo obedeciera, que bajara la cabeza, que se diera por la paz, por su paz, por la paz de todos excepto la mía. Y supe, con una certeza absoluta, que no lo haría. Nunca más. Sonreí. Fue una sonrisa extraña, sin calor. Los desconcertó. Como adultos, dices, Jorge. De acuerdo. Hablemos como adultos. Di un paso hacia la mesita de café. La miré. Roble macizo. Pesada. Sólida. Como sus tradiciones. Como su mundo. Empecemos por la mesa. Extendí las manos. No fue un movimiento brusco. Fue deliberado, lento, como en cámara lenta. Agarré el borde de la pesada mesa por debajo. Sentí la madera lisa y fría contra mis palmas. Nerea, ¿qué haces? La voz de Alberto era un hilillo de pánico. No respondí. Respiré hondo. Y luego, con toda la fuerza que me daba la rabia contenida, la desesperación silenciada, la humillación acumulada durante meses, tiré hacia arriba y hacia mí. El mundo estalló en un estruendo de cristales rotos, de madera golpeando el suelo, de porcelana hecha añicos. La mesa, pesada, volcó como un animal abatido. Las tazas de café salieron volando, estrellándose contra la pared, manchando de marrón la alfombra beige. El azucarero de plata rodó con un sonido metálico y hueco. Las galletas se esparcieron como confeti miserable. El café, aún caliente, salpicó los zapatos de Magdalena, que lanzó un grito agudo. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto.
Eterno. Los cuatro me miraban, petrificados, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. El desorden, la violencia pura y catártica de ese acto, era algo completamente ajeno a su mundo ordenado y controlado. Fue Jorge quien reaccionó primero. Se puso en pie de un salto, su rostro congestionado por una ira purpúrea. Un vaso roto crujió bajo su zapato. «Loca», rugió, y la voz le salió estrangada, tremenda. «Estás completamente loca». Señalándome con un dedo tembloroso, avanzó un paso. Su autoridad, ahora, era un animal herido y peligroso. «Esto es increíble. Inadmisible. En mi casa, después de todo lo que hemos hecho por ti». Carmen, pálida como la cera, empezó a gemir, llevándose las manos a la boca. Magdalena la abrazaba, lanzándome miradas de odio puro. «Mira lo que has hecho. Mira este desastre. Animal», gritó Jorge, escupiendo las palabras. «Esto se acabó. Se acabó, ¿me oyes? Alberto». Se volvió hacia su hijo, que estaba paralizado, con el rostro desencajado por el horror. «¿Ves? ¿Ves con quién te has casado? Una desequilibrada. Una malnacida». Cada insulto era un latigazo. Pero ya no me llegaban. Yo estaba en un centro de calma perfecta, en el ojo del huracán que yo misma había creado. «No quiero ver a esta bruja ni un minuto más bajo mi techo», vociferó Jorge, ahogándose en su propia furia. «Te vas. Ahora mismo. Y mañana, primera hora, vas a poner los papeles de divorcio. ¿Me oyes? Divorcio. O yo mismo te echo a patadas. Alberto, dile a esta, que se vaya de una puñetera vez». Alberto, blanco como la pared, abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Era un espectro. Un hombre roto. Todos me miraban. Esperaban mi explosión, mi llanto, mi huida. Esperaban que su estallido de furia patriarcal me doblegara, me aplastara, me hiciera desaparecer. En vez de eso, yo me enderecé. Me ajusté la chaqueta que llevaba sobre los hombros. Y entonces, por primera vez, sonreí. Una sonrisa verdadera, tranquila, llena de una paz aterradora. «Tienes razón, Jorge», dije, y mi voz sonó clara como el cristal en el silencio cargado. «Alguien tiene que irse de esta casa». Dejé que mis palabras flotaran en el aire, disfrutando de su desconcierto. Luego, con movimientos pausados, abrí mi bolso. Saqué la carpeta manila, ya un poco gastada en las esquinas. La sostuve en alto, como un talismán, como una sentencia. «Pero no voy a ser yo», añadí, y dejé caer la carpeta sobre el despanzurrado resto de la mesa volcada. Cayó con un golpe sordo sobre una mancha de café y trozos de porcelana. Todos miraron la carpeta. Luego me miraron a mí, sin comprender. «¿Qué es eso?», logró balbucear Carmen, su llanto detenido por la curiosidad. «Es la verdad», dije, sencillamente. «La verdad que siempre ha estado aquí, mientras vosotros jugabais a ser los dueños». Jorge, con un gruñido, se abalanzó y cogió la carpeta. La abrió con dedos torpes por la ira. Sus ojos recorrieron la primera página. Luego la segunda. Su rostro, antes rojo de furia, empezó a palidecer. Luego a ponerse ceniciento. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar. «No, esto no puede ser», murmuró. Su voz ya no era un rugido. Era un hilo de incredulidad. «¿Qué es, Jorge? ¿Qué pasa?», preguntó Carmen, asustada por el cambio en su marido. Jorge no respondió. Siguió leyendo, pasando páginas, cada vez más rápido, como si esperara encontrar una cláusula, una firma, algo que desmintiera lo que veía. No la encontró. Alberto, por fin, se movió. Se acercó a su padre, mirando por encima de su hombro. Sus ojos volaron sobre los documentos. Vi cómo se ensanchaban. Como la comprensión, lenta, terrible, se abría paso en su mirada. Luego, alzó la vista hacia mí. En sus ojos ya no había horror.
Había algo peor, un entendimiento devastador. Nerea, susurró. Esto, es verdad. Lee la escritura, Alberto, dije, sin moverme del lugar. Léela en voz alta, para que todos la oigan. Alberto tomó los papeles de las manos temblorosas de su padre. Respiró hondo, como si le costara trabajo. Y entonces, con una voz ronca, quebrada, empezó a leer. En Madrid, a 15 de julio de 2016, ante mí, el notario, comparece doña Concha Vidal Alonso, y otorga la compraventa del inmueble cito en, a su nombre, hizo una pausa, tragando saliva. Sus ojos saltaron a la cláusula final, a la hoja de la herencia. Y por sucesión mortis causa, se declara única y legítima propietaria del citado inmueble a su nieta, doña Nerea Solís Quintana. El silencio que siguió fue aún más profundo que el que siguió al estruendo de la mesa. Era un silencio de derrumbe. De mundo desmoronándose. Carmen parpadeó, como si no entendiera el español. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando a su hijo, a su marido. Significa, dije yo, y cada palabra caía como un guijarro en un estanque inmóvil, que esta casa no es vuestra. Que nunca lo ha sido. Es mía. Me la dejó mi abuela. Vosotros sois mis invitados. Invitados a los que, por amor a vuestro hijo, les permití vivir aquí. Crear su hogar aquí. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Luego, continué, mirando directamente a Jorge. Así que, Jorge, tienes razón. Alguien tiene que irse. Y el divorcio, añadí, volviéndome lentamente hacia Alberto, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. El divorcio es una conversación que tendré con tu hijo, si es que queda algo de lo que hablar. Pero vosotros dos, dije, mirando ahora a Carmen y a Jorge, vosotros ya no sois bienvenidos bajo mi techo. Carmen emitió un sonido gutural, entre un grito y un quejido. Se desplomó en el sofá, como si las piernas se le hubieran convertido en gelatina. Magdalena la sujetaba, pero también ella estaba pálida, boquiabierta, mirando la carpeta como si fuera una serpiente. Jorge intentó hablar. Abrió la boca. Nada. Cerró los puños. Los abrió. Miró los papeles, luego me miró a mí, luego miró el desastre de la mesa volcada, de su autoridad hecha añicos junto a las tazas de café. No encontró palabras. No encontró fuerza. Solo encontró una verdad inapelable, escrita en papel timbrado, que le arrancaba de cuajo el suelo que creía firme bajo sus pies. Sin decir una palabra más, di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban en el silencio sepulcral. Al llegar al umbral, me detuve. No me volví. Solo hablé, con la espalda hacia ellos. Podéis recoger vuestras cosas. Tenedlo todo fuera en una semana. Y salí. Cerré la puerta del salón, suavemente, detrás de mí. No hubo portazo. No hacía falta. En el recibidor, cogí mi abrigo y el bolso que ya tenía preparado junto a la puerta, con lo esencial. Lo había preparado la noche anterior, sin saber muy bien por qué. Ahora lo sabía. Abrí la puerta de la calle. El aire frío de la noche de Madrid me golpeó el rostro. Era un aire libre. Un aire que no olía a fabada, a resentimiento y a mentiras. No miré atrás. Cerré la puerta a mi espalda, y eché a andar calle abajo, sin rumbo fijo, sintiendo por primera vez en meses que, a pesar de todo, a pesar del dolor que comenzaba a brotar como un manantial negro bajo la calma, estaba, por fin, en casa. En mi propia piel. Dueña de mí misma y de mi destino, que comenzaba ahora, entre los escombros de una mesa rota y el silencio atónito de quienes creyeron que mi sitio nunca estaría a su altura. El aire de la noche era una ducha fría después del infierno sofocante del salón. Caminé sin rumbo, las piernas me temblaban pero no me fallaron. La adrenalina, ese líquido de hielo que me había sostenido, empezaba a disiparse, dejando un vacío enorme y tembloroso. En mi bolso, el teléfono empezó a vibrar. Una vez. 2. 10. Era Alberto. Luego, un número desconocido, probablemente Carmen o Jorge desde el teléfono fijo. Lo silencié. No estaba lista. No podía oír su voz.
No podía oír nada que no fuera el latido salvaje de mi propia sangre. Me encontré frente al Parque del Retiro. Entré. Las luces amarillentas de los faroles pintaban sombras largas. Me senté en un banco, bajo un árbol desnudo. El frío del metal se filtró a través de mi falda. Temblé. No de frío, sino de descarga. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había volcado la mesa. Había soltado la verdad como una granada. Y ahora, el silencio. Metí las manos en los bolsillos del abrigo. Mis dedos encontraron una llave. La llave de la casa de mi madre. Ella estaba de viaje, visitando a una hermana en Barcelona. Su piso estaría vacío, oscuro, silencioso. Un refugio. Pero no podía moverme. No aún. Dentro de la casa, el silencio era tan espeso que se podía cortar. La carpeta manila yacía sobre los restos de la mesa, como una bandera en un campo de batalla. Carmen fue la primera en romper el hechizo. Un gemido largo, agudo, que se convirtió en un llanto convulso. Se agarraba a Magdalena. No puede ser. Es una mentira. Una maldita mentira. Ella lo ha falsificado. Jorge no lloraba. Estaba de pie, mirando los papeles que ahora Alberto sostenía con manos inertes. Su rostro había pasado del púrpura de la ira a un gris plomizo. La realidad, fría y legal, le había golpeado con más fuerza que cualquier grito. Jorge, dime que no es verdad, suplicó Carmen, su voz quebrada por los sollozos. Dime que esta bruja miente. Jorge tragó saliva. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Es la escritura. Es auténtica. El notario, el sello. Su voz era un susurro ronco. La evidencia era incontestable. El hombre de orden, de papeles, de hechos, no podía negar lo que tenía ante sus ojos. ¿Y qué? Chilló Carmen, desesperada. Llevamos años viviendo aquí. Hemos pagado las comunidades, las reformas. Es nuestra casa. Hemos pagado los gastos, Carmen, dijo Jorge, con una fatiga infinita. No la propiedad. La propiedad es de ella. Alberto, por fin, se movió. Dejó los papeles con cuidado sobre el sofá, como si quemaran. Se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos con fuerza. Cuando las bajó, tenía la mirada perdida, vacía. Lo sabía, murmuró, para sí mismo. Su madre, una vez me dijo algo, hace años. Que Nerea tenía un colchón, algo de su abuela. Pensé que era un dinero. Un ahorro. Nunca pensé que era esto. ¿Y tú? Carmen se volvió hacia su hijo, su dolor mutando en ira. Tú, que eres su marido. Tienes derechos. La mitad de todo. Es el régimen ganancial. No, mamá, la voz de Alberto sonó plana, sin esperanza. No tenemos bienes gananciales. Firmamos separación de bienes. Por el bufete. Por si había demandas. Era más seguro. Lo sugirió Nerea. Yo acepté. Otro golpe. Carmen retrocedió como si la hubieran abofeteado. La estrategia, su último recurso legal, se desvanecía. Magdalena, que había estado callada, absorbiendo el drama, habló por fin. Su voz era práctica, gélida. Bueno, aunque sea suya, no os puede echar así como así. Sois familia. Habéis vivido aquí años. Tenéis derechos. De usucapión o algo así. Y aunque no, hará falta un desahucio. Eso tarda años. Años, Carmen. Tiempo de sobra para arreglar las cosas. Su sugerencia, taimada, se colgó en el aire. Arreglar las cosas. Presionar. Manipular. Hacer la vida imposible a Nerea hasta que cediera. O hasta que Alberto arreglara a su mujer. Pero Alberto alzó la vista y miró a su tía. Por primera vez en mucho tiempo, había algo sólido en su mirada. Algo que no era sumisión. No, dijo, con una firmeza que sorprendió a todos,
incluso a él mismo. No vamos a arreglar nada así. No vamos a amenazarla, a acosarla, a intentar robarla más tiempo. Se volvió hacia sus padres. Ella tiene razón. Es su casa. Nos dejó vivir aquí. Por mí. Y nosotros la hemos tratado como a una sirvienta. Como a una intrusa. ¿Estás defendiéndola ahora? Carmen se puso en pie, temblando de indignación. ¿Después de lo que ha hecho? ¿Después de este escándalo, de esta falta de respeto? Ha volcado una mesa, Alberto. Nos ha amenazado. ¿Y qué hemos hecho nosotros, mamá? La voz de Alberto se quebró. ¿Qué le hemos hecho nosotros a ella, día tras día? ¿Humillarla? ¿Menospreciarla? ¿Decirle que no tiene derecho a sentarse a su propia mesa? Dios, mamá, la has echado de su propia mesa. Y yo te dejé. Yo me quedé callado. Era la primera vez que Alberto les hablaba así. La primera vez que ponía palabras a su complicidad. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vio algo en los ojos de su hijo que la aterró más que los papeles, la decepción. El reproche. Jorge encontró de nuevo su voz. Pero ya no era la voz del patriarca. Era la voz de un hombre derrotado, tratando de aferrarse a los restos de su dignidad. Da igual. Da igual lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Esto es inaudito. Nos ha humillado. Nos ha desafiado. No podemos quedarnos aquí. No después de esto. ¿A dónde vamos a ir, Jorge? Gimió Carmen, el pánico asomando tras la rabia. No tenemos ahorros para otro piso en Madrid. ¿A un alquiler? A nuestra edad. Iréis a vivir conmigo, dijo Magdalena, rápidamente. A Toledo. Tenemos espacio. Será temporal. Temporal. La palabra sonó a condena. Dejar Madrid. Su vida. Su hijo. Irse, derrotados, a casa de su hermana. La humillación era completa. Alberto vio el horror en los ojos de su madre, la derrota en la espalda de su padre. Y sintió, de pronto, el peso inmenso de su propia culpa. Él los había traído aquí. Él había permitido que esto creciera. Él era el puente que se había quebrado. Lo siento, murmuró, y las palabras le ardieron en la garganta. Lo siento mucho. Por todo. Cogió su chaqueta y su teléfono del perchero. Carmen se dio cuenta. ¿A dónde vas? No me dejes ahora, Alberto. Voy a buscarla, dijo, sin volverse. ¿A buscarla? ¿Después de lo que te ha hecho? Nos ha echado, Alberto. A tus padres. Alberto se detuvo en la puerta del salón. Su espalda estaba rígida. No os ha echado sin motivo, mamá. Y yo tengo que hablar con mi mujer. Salió, dejando atrás el desastre, el llanto de su madre, el silencio abismal de su padre, la mirada crítica de su tía. Subió las escaleras de dos en dos. En su dormitorio, todo estaba en orden. Demasiado orden. La cama, hecha. El ambientador, con su olor a lavanda. La foto de su boda, en la mesilla. Sonreían. Él la miraba como si fuera el centro de su universo. ¿Cuándo había dejado de serlo? ¿Cuándo había permitido que su mundo se llenara del ruido de su madre, hasta ahogar la voz de su mujer? Salió a la calle. La noche se lo tragó. Llamó al móvil de Nerea una y otra vez. Solo el buzón de voz. Mandó mensajes. Por favor, Nerea. Háblame. Dime dónde estás. Estoy preocupado. Lo siento. Lo siento tanto. Las palabras le parecían ridículas, insuficientes, diminutas frente al abismo que había abierto. En mi banco del retiro, el teléfono iluminaba mi bolso una y otra vez. Cada vibración era un latigazo. No podía. Aún no. Necesitaba la distancia. Necesitaba recordar quién era sin ellos. Sin él. Finalmente, me levanté.
Las piernas me respondieron. Caminé hasta la calle y levanté la mano para un taxi. Le di la dirección del piso de mi madre. Mientras la ciudad desfilaba por la ventanilla, vi nuestro barrio, nuestras calles, alejarse. No sentí nostalgia. Sentí un alivio agridulce y enorme. Como salir de una habitación donde se ha estado ahogando lentamente. El piso de mi madre olía a limpio y a libros, igual que siempre. Encendí la luz. El silencio aquí era diferente. Era un silencio acogedor, mío. Me dejé caer en el sofá del salón. La adrenalina se había ido por completo, dejando un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Y entonces, empezaron a llegar. No las lágrimas, no aún. Los pensamientos. Rápidos, como cuchillos. ¿Había ido demasiado lejos? Sí. Sin duda. ¿Había sido necesario? También. No había otro modo de romper el hechizo, el muro de desprecio y tradición. Lo había roto con un acto de pura, visceral destrucción. Y con una verdad nuclear. Mi teléfono volvió a iluminarse. Un mensaje de Alberto: por favor, sé que estás enfadada. Tienes derecho. Pero dime que estás a salvo. Solo eso. Miré el mensaje. La parte de mí que aún le amaba, que amaba al hombre con el que me casé, se estremeció. Él estaba preocupado. No era falso. Pero la otra parte, la recién nacida, la de la mujer que había volcado una mesa, era escéptica. ¿Preocupación por mí, o por las consecuencias? ¿Por el escándalo? ¿Por tener que enfrentarse a sus padres? No respondí. Apagué el teléfono. Necesitaba una noche entera de silencio. De paz. De ser dueña absoluta del aire que respiraba. Mientras me preparaba una tila en la cocina silenciosa, imaginé la escena que había dejado atrás. El caos. La incredulidad. La rabia. El miedo. Y, tal vez, en los ojos de Alberto, el principio de una comprensión terrible. No me alegraba. Pero no me arrepentía. La batalla, quizás, había terminado. O quizás acababa de empezar de verdad. Pero por primera vez, las reglas las ponía yo. Y la primera regla era simple: mi paz. Mi casa. Mi vida. Todo lo demás, incluido un hombre al que aún amaba pero que había tenido que perder para encontrarme a mí misma, tendría que esperar. O encontrar su lugar en este nuevo mundo que acababa de nacer, entre el sonido de una mesa al romperse y el silencio atronador de una verdad dicha en voz alta. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio que, en el piso de mi madre, era reparador, y en el mío propio, debía de ser ensordecedor. No encendí el teléfono hasta la mañana del segundo día. Decenas de llamadas perdidas de Alberto. Un par de mi suegra, bloqueadas al instante. Un mensaje de Jorge, lacónico y extraño: Nerea, debemos hablar. Como adultos. Lo ignoré. Y varios mensajes de mi madre: cariño, tu suegra me ha llamado, histérica, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Llámame. A ella sí le contesté, con un escueto: estoy bien, mamá. Te lo cuento todo cuando vuelvas. Es largo. No te preocupes. El tercer día, al atardecer, el interfono del piso de mi madre sonó. Mi corazón dio un vuelco. Lo supe antes de oír su voz, cargada de estática y de una fatiga infinita. Nerea. Soy yo. Por favor. No dije nada. Mi mano reposaba sobre el botón de apertura. Podía no pulsarlo. Podía dejar que se fuera. Podía alargar este limbo silencioso donde solo existía mi dolor y mi rabia, pero también mi paz, recién estrenada. Pulsé el botón. Un clic seco. La puerta de abajo se abrió. Le esperé en la puerta del piso, abierta. Subió las escaleras lentamente. Cuando apareció en el rellano, me costó respirar. Parecía haber envejecido una década. Ojos hundidos, barba de varios días, la misma ropa arrugada del día de la explosión, o quizá otra igual. Me miró, y en sus ojos no había reproche. Solo un dolor tan profundo y desnudo que me hizo daño físico verlo.
Pasa, dije, y me aparté. Entró. Cerré la puerta. Nos quedamos de pie en el pequeño recibidor, como dos extraños en una sala de espera. ¿Quieres algo? Agua, café, ofrecí, por decir algo. Negó con la cabeza. Tragó saliva. Ellos se van mañana. A Toledo. A casa de la tía Magdalena. La noticia me impactó, a pesar de todo. Lo había dicho, lo había exigido, pero oír que se iban de verdad. Era un terremoto. Asentí, sin poder encontrar palabras. He estado estos días buscando piso. Para mí. Un alquiler pequeño. Hablaba despacio, midiendo cada palabra, como si caminara sobre cristales rotos. Y hablando con mis padres. De verdad, esta vez. Sin ceder. ¿Y qué les has dicho? Pregunté, incapaz de contenerlo. Les he dicho que te habían tratado fatal. Que yo había sido un cobarde. Que lo que hiciste, volcar la mesa, hizo una pausa, buscando fuerzas, fue la consecuencia de todo lo que nosotros habíamos hecho antes. Les he dicho que esta es tu casa. Que se tenían que ir. Y que yo me iba con ellos, a ayudarlos a instalarse, pero que luego mi vida estaba aquí. En Madrid. Y que quería intentar arreglar las cosas contigo. Si es que aún había algo que arreglar. Me apoyé contra la pared. No podía confiar en sus palabras. No aún. ¿Y ellos? ¿Qué dijeron? Una mueca de amargura le deformó la boca. Mi madre lloró. Dijo que la traicionaba. Que eras una manipuladora que me había vuelto contra mi familia. Mi padre no dijo mucho. Creo que está avergonzado. De todo. De cómo te tratamos. De haber vivido todos estos años en una casa que no era suya sin saberlo. De la escena. De todo. Creo que solo quiere irse y no mirar atrás. El cuadro que pintaba era desolador. Pero no me conmovía. No lo suficiente. ¿Y tú, Alberto? Pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que soy una manipuladora? ¿Crees que exageré? ¿Qué debí aguantar más, callar más, adaptarme más? Él alzó la vista, y por fin, me miró directamente. Había lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no se dejaban caer. Pienso que estuviste al límite. Y te empujamos. Yo te empujé. Cada vez que me callaba. Cada vez que te pedía paz a costa de tu dignidad. Su voz se quebró. Lo de la mesa. Dios, Nerea, fue aterrador. Fue violento. Pero no salió de la nada. Salió de meses de una violencia silenciosa que nosotros te hicimos. Una violencia de desprecio, de desdén, de no reconocerte. Tú reventaste. Y lo hiciste de la manera más clara, más catastrófica posible. No puedo decir que estuviera bien. Pero puedo entenderlo. Y no te odio por ello. Te admiro por tener el valor que yo nunca tuve. Eran las palabras que había necesitado oír durante meses. Y ahora que las oía, sabía que ya no bastaban. El puente estaba demasiado dañado. ¿Y qué pasa ahora, Alberto? Pregunté, cruzando los brazos sobre el pecho, una barrera instintiva. Vienen tus padres, piden disculpas, te mudas de vuelta, y todo vuelve a ser como antes. ¿Por qué no puede ser como antes? Yo no soy la de antes. Yo no quiero que sea como antes. Exclamó, con un arrebato de pasión. Antes era horrible. Antes yo era un niño asustado y tú una sombra de lo que eres. No quiero eso. Respiró hondo, intentando calmarse. No sé qué pasa ahora, Nerea. Solo sé que te amo. Que he sido un idiota. Un cobarde. Y que lo he perdido todo por no saber estar a la altura del hombre que prometí ser cuando me casé contigo. Y si tengo que pasar el resto de mi vida intentando ganarme otra vez tu confianza, lo haré. Viviré en mi piso de alquiler, te veré cuando tú quieras, o no te veré. Lo que tú digas.
pero no me pidas que firme unos papeles de divorcio sin luchar por esto. Por nosotros. El nosotros resonó en la habitación. Ya no era el nosotros de su madre, que significaba sumisión. Era otra cosa. Una posibilidad remota, destrozada, pero aún viva. No te pido que firmes un divorcio, dije, y vi el destello de esperanza en sus ojos. Al menos, no aún. Pero tampoco te prometo nada, Alberto. El daño es muy profundo. No solo lo de tus padres. Es que cuando te necesité, no estuviste. Y eso no se arregla con un lo siento y un cambio de piso. Lo sé, susurró. Lo sé. Solo te pido una oportunidad. Para demostrarte que he entendido. Que puedo cambiar. Que quiero cambiar. No por mi madre. No por la paz. Por ti. Por mí. Por lo que éramos. Me acerqué a la ventana. Madrid se encendía allá abajo. Una ciudad llena de vidas que seguían, de problemas, de amores rotos y rehechos. Vete a Toledo con ellos, dije, sin volverme. Ayúdalos a instalarse. Y luego vuelve. Busca tu piso. Vive tu vida. Yo necesito tiempo. Tiempo de verdad. Para vivir en mi casa. A solas. Para recordar quién soy yo cuando no estoy defendiéndome de nadie. Para ver si el amor que me tienes es más fuerte que los hábitos de una vida, que las cadenas de tu familia. ¿Y nos veremos? Preguntó, desde atrás, con la voz de un hombre que pide limosna. Nos veremos, asentí. Pero no como antes. Como dos personas que se están conociendo. Que tienen una historia muy dura que superar. Sin presiones. Sin plazos. Sin hijos que anclen. Paso a paso. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes aceptar mis condiciones, mis tiempos, mi espacio? Hubo un silencio largo. Luego, oí sus pasos acercarse. Se detuvo a mi espalda, sin tocarme. Sí, dijo, y en esa palabra simple había una rendición, pero también el primer atisbo de una fuerza nueva. Acepto tus condiciones. Tus tiempos. Tu espacio. Es tu derecho. Has ganado el derecho a decidir todo eso a pulso. A golpe de valentía que a mí me faltó. Me volví. Le miré a los ojos. Ya no era el chico asustado que buscaba la aprobación de mamá. Era un hombre cansado, destrozado, pero con los ojos más abiertos de lo que los había visto en años. Vete, entonces. Y cuando vuelvas, llámame. Asintió. No intentó besarme. No intentó abrazarme. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Allí, se detuvo. Te amo, Nerea. A la mujer que volcó la mesa. A la abogada. A la dueña de su casa. A la que no se deja pisotear. A esa mujer la amo. Y lucharé por ella hasta que me digas que no hay nada por lo que luchar. Y salió. La puerta se cerró con suavidad. Me dejé caer en el sofá. Un sollozo, seco y áspero, me desgarró el pecho. Lloré. Por primera vez desde todo, lloré. Por la rabia, por el dolor, por la pérdida, por la esperanza diminuta y frágil que acababa de plantar. Por el Alberto que había sido y que quizás, solo quizás, podía llegar a ser. Y por la Nerea que había tenido que destruirlo todo para poder, al fin, empezar a construirse. La casa olía a pintura fresca. Había redecorado el salón. Una mesa nueva, más moderna, más ligera. No de roble macizo. De cristal y metal. Transparente. Sin fantasmas debajo. Carmen y Jorge vivían en Toledo. Según los escasos y tensos mensajes de Alberto, no se adaptaban. Carmen añoraba Madrid, a su hijo, su reinado perdido. Se quejaba de que Magdalena era mandona. Jorge pasaba los días en un bar, leyendo el periódico. Era un exilio. Un exilio que ellos mismos se habían ganado. Alberto vivía en un estudio pequeño en Chamberí. Íbamos a cenar, a veces. O a tomar un café.
Hablábamos. De verdad. De nuestras familias, de nuestros miedos, de lo que habíamos hecho mal. A veces discutíamos. A veces el viejo Alberto, el que buscaba el camino fácil, asomaba la cabeza. Pero ahora yo lo veía venir. Y ahora él también. Y se paraba. Se disculpaba. Aprendíamos. No era fácil. La desconfianza era una losa. Pero había espacio. Y había respeto. Un respeto nuevo, ganado a pulso, en el campo de batalla de un comedor. Una tarde, paseando por el Retiro, cerca del banco donde me senté aquella noche, Alberto me cogió de la mano. No fue un gesto posesivo. Fue una pregunta. ¿Crees que algún día podré volver a casa? Preguntó, mirando al frente. No lo sé, respondí, con honestidad. Esta casa ya no es la misma. Yo ya no soy la misma. Quizás, volver, no sea la palabra. Quizás sea, encontrar un nuevo sitio. Juntos. Pero sin prisa. Sin miedo. Él asintió. Apretó mi mano. Sin prisa. Sin miedo. Seguimos caminando. El futuro era incierto. Un camino lleno de escombros por limpiar y de cimientos nuevos por construir. Pero por primera vez, caminaba sobre un terreno que era mío. Un terreno de verdad, de respeto, de una paz que no se basaba en el silencio, sino en la libertad de poder alzar la voz. Y al mirar al hombre a mi lado, que intentaba aprender a caminar a mi ritmo, supe que, aunque el amor solo no bastaba, un amor que hubiera pasado por el fuego y hubiera decidido, al fin, luchar limpio, quizás, solo quizás, podía ser un buen comienzo.